Hola, bendiciones. Qué felicidad poder estar compartiendo con cada uno de ustedes. Mi nombre es Daisy Palacio, la escritora del libro Metamorfosis de Vida. Quizás muchos de ustedes ya lo conocen a este libro, ya lo han leído porque mi esposo tuvo el privilegio de poder estar compartiendo con ustedes allí en Chile y realmente que él fue muy bendecido a través de ustedes. Y recuerdo que él cuando regresó dijo, realmente la iglesia chilena me ha llenado de amor y quería agradecerles por el cuidado que tuvieron, por las bendiciones que nos han dado y no solamente por ser fieles en la oración, sino también porque han sido fieles en lo económico durante todo este tiempo. Gracias porque ustedes nos han adoptado como uno de sus misioneros y no nos han soltado la soga en ningún momento, aún en esos momentos más difíciles que los hemos necesitado, ustedes han estado. Quizás yo no tuve la oportunidad de poder estar personalmente con ustedes, me hubiese encantado poder conocerles, abrazarles, pero bueno, la situación no lo permitió. Pero a través hoy de las redes sociales quiero poder compartirles cómo Dios transformó mi vida, cómo Dios cambió mi vida y cómo Él sigue transformando realidades. Yo soy una joven que creció en una familia muy distorsionada, literalmente. Mi familia era consumidora de Paco. Mi madre desde muy jovencita, antes de que ella quedase embarazada de mí, ella ya consumía drogas y yo nací solamente con 1 kilo, era un milagro literalmente. Recuerdo que a la edad de 8 años mi madre decide llevarme a vivir a la ciudad de Medellín y quizás muchos de ustedes ya conocen este nombre, Medellín, las pandillas, las drogas, el narcotráfico, y ahí era donde yo vivía con mi madre. Vivíamos en una casa donde se fabricaban drogas, así que yo crecí conociendo todo este sistema de las drogas, cómo se fabricaba, los olores. Y no solamente eso, sino que desde que tenía 8 años de edad, tuve que empezar a vender drogas juntamente con mi madre, ya que como en Colombia no había ley para el menor de edad, mi madre se aprovechaba de esto para poder vender droga, guardando todo tipo de droga dentro de mis ropas. Entonces si la policía la descubría, no sucedía nada porque quien tenía la droga era yo, no ella. Y fue así como fui conociendo el mundo de la calle, conociendo el mundo de las drogas, y tuve que aprender a consumir drogas siendo una niña de 8 años, ya que mi madre siempre decía, nadie puede vender un producto del cual no conoce. Y ella me entrenó para que yo vendiera droga dentro de la escuela en la que estudiaba, y tuve que ver tristemente a muchos jóvenes decir sí a la droga, creyendo que la droga era la solución a sus problemas. Y fue así como tristemente tuve que vivir una vida que nunca hubiese elegido. Tuve que vivir una vida que nunca imaginé que tendría que pasar. A la edad de 9 años conozco a mi padre por primera vez y el día que lo conozco él abusa sexualmente de mí. Ese día mi corazón se llenó de tanto odio que se gestó una sed de venganza porque yo no podía entender cómo un padre podría hacer lo que él hizo. Era el primer día que lo conocía, ese día yo soñaba con conocer a mi padre, a ese hombre que quizás me amaba, pero en realidad era todo lo contrario. Sufrí mucho esa situación, a tal punto de que me llevó a ingresar a una pandilla muy peligrosa en Medellín con el único propósito de que este grupo lograra matar a mi padre. Recuerdo que cuando ingresó a esta pandilla tuve que cumplir una serie de pactos porque en Colombia quizás han escuchado mucho ustedes acerca de las pandillas, o si no les comparto un poco. En Colombia, cuando uno ingresa a una pandilla, uno cumple pactos porque es muy fácil ingresar, pero es casi imposible salir de una pandilla en Colombia. Yo cumplo con todos los pactos. Recuerdo que uno de los más difíciles era ver cómo mataban a un anciano enfrente mío y tener que lamer de su sangre como simbolismo de dureza, de no tenerle miedo ni a la sangre ni a la muerte. Y lo que ellos estaban haciendo era formar un corazón fuerte, un corazón duro, un corazón que no se moviera, que no se movilizara enfrente al dolor, enfrente a la sangre ni enfrente a la muerte. Y literalmente lo hicieron. Mi corazón se endureció a tal punto que no había nada que movilizara mi corazón. En diferentes oportunidades este grupo intentó matar a mi padre, pero él seguía vivo como si nada hubiese pasado. Hasta que un día decidí intentar suicidarme porque yo no podía soportar vivir sabiendo que él estaba vivo, porque la sed de venganza era más fuerte. Y así fue como en este intento de suicidio yo quedé 5 días en un coma profundo, donde los médicos decían que ya no habían posibilidades de vida. Y fue así que al 5.º día de estar en coma recuerdo
que estaba respirando a través de un respirador. Y recuerdo que en un momento sentí como que alguien me sacó ese respirador y no podía respirar. En la desesperación de querer respirar, yo empecé a gritar: auxilio, auxilio, me estoy muriendo, alguien que me ayude. Pero nadie me podía escuchar porque estaba en coma. Y fue así que en esa desesperación tuve que acudir a alguien en quien yo no creía, en alguien que para mí era un ser lejano, inalcanzable, inaccesible, intocable, y ese era Dios. Y en ese momento, en mi subconsciente, yo le dije: Dios, si tú realmente eres Dios, si tú realmente existes, devuélveme la vida y yo te sigo. ¿Y saben qué pasó? Dios me devolvió la vida. Inmediatamente yo abrí mis ojos como si nada hubiese sucedido y Dios había escuchado mi oración. En ese momento yo quedé como en un shock mental porque yo no creía en Dios, pero este Dios en quien yo no creía me había devuelto la vida. Así que durante una semana estuve preguntando: Dios existe, Dios existe. Y al ver los médicos que yo no podía salir de este shock mental, me tuvieron que trasladar a un hospital psiquiátrico. Y en este hospital, en una de esas terapias que ellos le hacen a los pacientes, viene el psiquiatra y me dice: Dios existe, yo estoy acá para responder a tu pregunta, porque si Dios no existiera, tú estarías muerta. Si Dios no existiera, vos no estarías en este lugar viva. Dios existe y Él tiene un propósito con tu vida. Y en ese momento mi corazón se llenó de tanta felicidad sabiendo que Dios existía, pero no sabía cómo continuar. Ok, Dios existe, pero ahora ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Y recuerdo que yo salí, me dieron de alta, volví a mi rutina, volví a las pandillas, volví a la droga, volví a mi estilo de vida al cual estaba acostumbrada a llevar. Pero recuerdo que en uno de esas sobredosis de drogas que tuve, estaba teniendo una sobredosis de heroína. Mi cuerpo estaba temblando, estaba sudando, no podía controlarme y pedí por favor que me llevaran a la casa de mis abuelos. Y recuerdo que cuando me acostaron a dormir yo empecé a soñar como si hubiesen rebobinado un cassette. Empecé a soñar cuando estaba en coma y le dije a Dios que si Él existía, que me devolviera la vida y yo le seguía. Empecé a soñar cuando estaba en ese hospital psiquiátrico y este médico me decía: si Dios está contigo, si este médico me decía, si Dios no existiera, estarías muerta. Si Dios no existiera, no estarías en este lugar y Él tiene un propósito con tu vida. Y recuerdo que en ese momento me desperté muy angustiada, muy desesperada, no entendía qué era lo que estaba pasando. Y yo tenía un tío que él había sido cristiano, estaba apartado porque, bueno, le gustaba la marihuana y no podía dejarla, así que un día decidió no ir más a la iglesia. Pero recuerdo que esa mañana desesperadamente fui y le dije: tío, por favor, llévame a una iglesia, a esas iglesias a las que vos ibas cuando yo era pequeña. Y recuerdo que mi tío no lo podía creer y él me llevó a la iglesia ese día y yo llegué con todo este efecto de la heroína que tenía en mi cuerpo. Y recuerdo que ese día, cuando el pastor estaba predicando, el pastor decía: sí, aunque tu madre te indujo en el camino de la droga, yo siempre estuve contigo. Y era Dios mismo hablándome a mí. Y recuerdo que este pastor en un momento deja de predicar, se baja del púlpito, viene hacia donde yo estaba y me abrazó. Y cuando este pastor me abrazó, este corazón que había sido formado para no tener sentimientos, este corazón que había sido formado para ser un corazón duro, que no se movilizaba enfrente del dolor, ni de la muerte, ni de la sangre, este corazón que literalmente ya no sentía, empezó a quebrarse y empecé a llorar y a llorar y a llorar. Y ese era el Espíritu Santo quien estaba consolando mi corazón. Ese era Dios quien estaba quebrantando ese corazón endurecido por el diablo. Y ese día tuve un encuentro poderoso con Dios. Fue ese día como el día que Dios transformó mi vida y ese día fue el día que Él hizo un antes y un después en mi vida. Recuerdo que mientras el pastor me abrazaba, él me decía: si Dios está contigo, ¿quién es contra ti? Y como les contaba, uno hace muchos pactos para ingresar a una pandilla y uno de los pactos que yo había hecho era un pacto de muerte. El pacto de muerte significaba que el día que decidiera renunciar a la pandilla, ellos me mataban, porque se guardan muchos secretos. Pero después de ese día, después de esa mañana, cuando yo experimenté la presencia de Dios, cuando yo experimenté ese quebrantamiento de mi corazón, un corazón endurecido,
ese día yo decidí seguir a Dios, aunque eso significaba la misma muerte. Porque seguir a Dios significaba dejar la pandilla, pero recuerdo que mi mente decía, si este es el día que tengo que morir, moriré. Sabiendo que Dios existe, sabiendo que nunca estuve sola, sabiendo que cuando mi corazón era un corazón duro, cuando estaba sola, cuando estaba en las calles, Dios estaba conmigo. Aunque no lo sentía, Él estaba conmigo. Si muero, moriré sabiendo que Él es real, porque lo sentí, porque lo experimenté. Y fue en ese momento que decidí ir al grupo y hablar con el jefe y decirle, renuncio, no quiero seguir esta vida, me cansé. Y recuerdo que este joven sacó una pistola, me la puso en la frente y me dijo, reglas son reglas y las reglas se cumplen. Y en ese momento yo lo miré a los ojos y le dije, mátame. Pero ¿sabes qué me dijeron hoy en una iglesia? Que si Dios estaba conmigo, ¿quién es contra mí? Y en ese momento ese hombre se enfureció y me tiró al piso y empezó a gritar, ¿por qué tenés que mencionar a Dios? Te doy solo un minuto para que salgas corriendo si no querés que te mate. Y fue así como me levanté y salí corriendo y una vez más Dios me libró de la muerte. Ese es el Dios poderoso en el cual nosotros creemos. El Dios que nos libera de la muerte, el Dios que nos libera de los momentos difíciles. Y ahí estaba yo una vez más siendo rescatada por el Señor. A los 3 días siguientes, a toda la pandilla los agarró la policía. A toda. Y yo era la única que no podía ir a la cárcel porque era menor de edad. Imagínense cómo Dios tenía cuidado, cómo Dios estaba aún en esos pequeños detalles. Y a partir de ese día hasta el día de hoy, hermanos, yo no sé lo que significa retroceder. Yo no sé lo que significa qué es caer en las drogas. No sé lo que significa lo que es tener ansiedad por consumir drogas. No sé lo que significa un síndrome de abstinencia. ¿Sabe por qué? Porque Dios es tan poderoso que hizo un milagro instantáneo en mi vida. Yo no sé si vos crees en milagros, yo creo que sí, por supuesto. Pero Dios, en el momento que el pastor estaba orando por mí, yo sentía cómo pasaba agua por mis venas y era que Dios estaba limpiando mi sangre de la droga. Y por eso nunca tuve que recaer en la droga, porque Él hizo un milagro instantáneo. Y yo no sé quién me está mirando, pero yo te quiero dar una palabra de esperanza. Si estás quizás atravesando por este proceso, quizás estás atravesando por el flagelo de la droga y lo has intentado y has intentado cambiar y no puedes, déjame decirte que solamente el poder transformador de Dios puede hacer esos milagros sobrenaturales. Y quizás si tú eres una madre que está luchando con un hijo en la droga y ya decís, mi hijo no cambia, hemos intentado ayudarle por mucho tiempo, pero él sigue igual. Quizás estás luchando con un esposo que consume drogas y decís, lo único que recibo es maltrato, lo único que recibo son golpes y él no cambia más. Dios sigue haciendo milagros porque Él es quien hace metamorfosis de vida. No dejes de soñar, no dejes de creer, no pierdas la esperanza, porque si Dios lo hizo conmigo, Él también lo puede hacer con los tuyos. Si Dios lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo, porque Dios sigue haciendo milagros. Simplemente ten un poco más de paciencia, espera un poco más, no tires la toalla porque lo va a hacer, Él lo va a hacer, simplemente cree, confía y manténete firme en la presencia del Señor, sabiendo y creyendo que Dios es quien hace metamorfosis de vida. A partir de ese día mi vida cambió por completo, Dios transformó mi realidad, Dios transformó mi vida. Lamentablemente mi madre consumió tanta droga en su vida desde tan jovencita que todas las válvulas de su corazón estaban dañadas y ella muere a causa de una sobredosis de Paco. En medio de una de esas cirugías que estaban tratando de salvar su corazón a raíz de esta sobredosis que ella tuvo, no pudo soportar esta operación y ella muere. Y luego de que mi madre muere, yo pude ser adoptada por una misionera argentina, quien desde Argentina se fue a servir como misionera a Colombia. Y ella me adoptó como la hija de su corazón y me llevó a vivir a su casa y me enseñó a servir a Dios. Y en ese proceso de enseñarme a servir a Dios,
entró en un proceso tan fuerte con Dios y era el proceso de perdonar. ¿Perdonar a quién? A mi papá, sí, a esa persona a la que odié con todas mis fuerzas, a esa persona que quise verla muerta, a esa persona que mandé a matar en tantas oportunidades, a esa persona que había maltratado mi vida, que me había abusado, a esa persona que había dañado lo más preciado que puede tener una niña, que es su virginidad. A esa persona tenía que perdonar y era mi papá. Y recuerdo que ese proceso no fue un proceso fácil para mí. Fue el proceso más difícil que tuve que vivir en mi vida de cristiana. Pero recuerdo una mañana orando, le dije, Señor, yo te pido que me ayudes porque yo sola no puedo perdonarlo. Y fue así que yo sentí la fuerza del Espíritu Santo que me decía, vamos que juntos lo vamos a lograr. Y una mañana tomé la determinación de perdonar a mi padre. Y fui a esa casa, yo toqué a su puerta, a ese lugar donde él me había abusado y le dije, te perdono porque Dios me perdonó. Y sabes que Dios también te perdonó, ahora tú te tienes que perdonar. Esas fueron las frases que le dije a mi padre, pero mi padre tenía tanta vergüenza de mirarme a los ojos. Fue así como él siempre iba corriendo y se escondía en su habitación. Y así fue como yo entré en un proceso de entender que yo tenía que buscar una relación con mi padre. Y una vez a la semana iba y lo buscaba y trataba de hablar con él. Y él se escondía hasta que un día logré que saliera de esa habitación. Y fue así que semana tras semana tras semana Dios fue restaurando nuestra relación, Dios fue sanando nuestro corazón, específicamente el mío. Dios lo sanó, Dios lo transformó y pude ser libre del odio, pude ser libre de ese rencor. Y cuando pude ser libre de ese rencor, cuando pude ser libre del odio, fue entonces cuando aprendí a amar a mi padre, cuando aprendí a aceptar su vida, cuando aprendí a verlo con ojos de misericordia, sabiendo que él es una persona que necesita del Señor, que él necesita salvación. Y así como Dios me perdonó a mí, ¿quién era yo para negarle perdón a él? Y hoy te puedo decir que yo a mi padre lo amo. Lo amo, ¿por qué? Porque Dios es el único que puede transformar el odio en amor. No hay otro camino. Solamente el Espíritu Santo lo puede lograr en nosotros. Y hoy puedo decirte, si vos quizás aún seguís odiando a esa persona que te hirió, quizás fuiste abusado sexualmente y aún estás guardando ese secreto y aún seguís llorando de odio, de impotencia, quizás esta sea la oportunidad para que puedas entregarle ese proceso a Dios, para que le puedas entregar ese rencor, ese odio al Señor y decirle, Señor, Espíritu Santo, ayúdame a perdonar, ayúdame a pasar este proceso que parece imposible, pero en el Señor es posible. Yo pude perdonar, pero no lo logré sola. Tuve que pedirle la ayuda del Espíritu Santo, pedirle la ayuda del Señor, pedirle la ayuda del Espíritu Santo y Él te va a ayudar. No sigas cargando con ese dolor tan fuerte en tu vida. Así que hermanos, después de este proceso de perdonar, empecé a servir a Dios, fui realmente libre, pude experimentar lo que yo le llamo la verdadera libertad, de sentirme feliz, de poder soñar, de poder ser una persona alegre, porque antes no podía ser alegre por el odio que cargaba en mi corazón. Y después de un proceso de servir a Dios allí en Colombia, viajé a Argentina, viajé 15 días por tierra. Desde Colombia hasta Argentina, 15 días para llegar hasta el Instituto Bíblico, con una valija llena de promesas del Señor, con una valija llena de sueños. Y fue allí en el Instituto Bíblico donde conocí a mi esposo, a Diego Álvarez, ustedes lo conocen, y con quien hoy servimos en India. Hoy tenemos una familia preciosa con 2 hijos, Nathan y Grace. Y yo siempre digo, y todos los días o siempre, de vez en cuando se lo digo a mi esposo, mi amor, yo estoy viviendo mi sueño imposible. ¿Cuál es ese sueño imposible? Yo recuerdo que muchas veces mi madre desaparecía por el efecto de la droga y como yo vivía en esta casa de drogas donde se fabricaba la droga y era una niña, siempre estaban intentando abusar sexualmente de mí. Entonces, ¿dónde me sentía más segura? Debajo de los puentes. Y yo me iba a dormir debajo de los puentes y muchas veces tenía que comer de los tachos de basura.
Y cuando estaba ahí durmiendo muchas veces debajo de un puente, recuerdo que tenía un sueño imposible. Y ese sueño era tener una familia. Ese sueño era casarme. Y ese sueño era tener hijos. Y poder tener una familia. Era mi sueño imposible. Y hoy lo estoy viviendo. Y tengo una familia formada por Dios, una hermosa familia, y lo más hermoso es que le servimos a Dios y estamos apasionados y amamos lo que hacemos por el Señor. Así que, ¿qué te puedo decir con este testimonio? Que Dios es un Dios que transforma realidades. ¿Qué te puedo decir? Que Dios sigue haciendo metamorfosis de vida, que Él sigue cambiando esas historias que parecen imposibles de cambiar. Para Dios no hay historia difícil, para Dios no hay historia difícil porque Él es Dios y tiene poder para cambiarla. Amén. Hermanos, me apasiona poder contar mi testimonio porque muestra a ese Dios soberano, a ese Dios que no nos da la espalda, sino a ese Dios que extiende su mano. Y yo te quiero compartir una palabra que fue con la que Dios restauró mi vida, que fue con la que Dios me habló. Y cada que cuento mi testimonio, comparto esta palabra porque ha marcado mi vida. Y quisiera leerte en Ezequiel, capítulo 16, versículo 1. Dice: vino mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén: tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre etea, y en cuanto a tu nacimiento, el día en que naciste no fue cortado tu ombligo, no fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas, no hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día en que naciste. Muchas veces llegamos al Señor en esta situación en la que se encontraba Jerusalén. Muchas veces esta palabra nos está hablando de una alegoría, nos está mostrando a Jerusalén como si fuera una bebé que nació pero fue rechazada, no la limpiaron, no la lavaron, no le pusieron pañales y la arrojaron sobre la faz de un campo. Pero vemos la mirada del Señor para con Jerusalén, que siempre ha sido una mirada llena de compasión y de misericordia. Y es en la misma situación que llegamos nosotros muchas veces al Señor, desorientados, arrojados, sucios, llenos de sangre, completamente llenos de pecado. Y vamos a ver cómo el Señor nos mira. Dice el versículo 6: y yo pasé junto a ti, y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije: vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres: vive. ¿Sabe que la palabra del Señor, cuando habla sangre en este versículo, no se refiere a la sangre de Cristo, se refiere a la sangre de pecado? La compara a Israel como un bebé que está lleno de sangre, que está lleno de pecado, pero el Señor le dice: Israel, Jerusalén, yo pasé junto a ti. Yo pasé junto a ti cuando te vi lleno de pecado, de abominación. Me detuve y te miré cuando estabas en tus sangres y te dije: vive. Y esa es la mirada del Señor. Es una mirada que se detiene en medio de nuestro pecado. La mirada del Señor no es una mirada que pasa desapercibida, sino una mirada que se detiene y te mira y mira tu condición llena de pecado. Pero a pesar de que Él sabe cómo estás, a pesar de que Él ve tu condición actual, Él te dice: vive, vive, porque la muerte se va cuando yo aparezco. El Señor dice: cuando yo vengo, la oscuridad se va y entra la luz. Cuando yo aparezco en tu vida, el Señor dice: la muerte se va y viene la vida. Y el Señor nos está diciendo: vive. Y eso fue lo que el Señor me dijo cuando me encontró: vive, hija, vive. Te libré de la muerte. Tantas veces te he librado de la muerte, pero hoy vengo para darte vida y vida en abundancia. Amén. Y dice el versículo 7: te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pecho había crecido, pero estabas desnuda y descubierta.
Cuando venimos al Señor entramos en un proceso de maduración. Ya no somos más bebés, sino que empezamos a crecer, empezamos a formarnos y empezamos a ser hijos creciditos. Pero muchas veces seguimos cargando con el pasado, seguimos cargando con las situaciones del pasado que no nos dejan ser verdaderamente libres. Y es así que Jerusalén dice: te vine, te hice multiplicar como la hierba del campo, creciste, pero, ¿qué dice? Estabas desnuda y descubierta. ¿Cuántas veces hemos recibido la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios, pero aún así nos sentimos desnudos y descubiertos? Sentimos que aún algo nos falta, y es porque no hemos soltado ese pasado cargado de miseria, cargado de pecado, cargado de recuerdos. Entonces sentimos que aún no estamos completos en el Señor, aún nos sentimos desnudos, descubiertos, que algo falta, insatisfechos. Pero no te preocupes si te estás sintiendo de esta forma. ¿Sabes por qué? Porque el Señor es un Dios de oportunidades. Y mira lo que dice el versículo 8. Y pasé yo otra vez junto a ti. ¿Cuándo? Otra vez. Dios de oportunidades. Y te miré. Una vez más, Él se detiene y te mira. Y te miré. Y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Y te di juramento y entré en pacto contigo, dice el Señor, y fuiste mía. Gloria a Dios, dice, y pasé junto a ti. No solamente que Él pasa, Él se detiene, dice, te miré. Y extendí mi manto sobre ti. Es ese manto de misericordia que se extiende, es ese manto del Padre que se extiende y nos cubre. Cubre esa desnudez, cubre ese pecado, cubre todo el pasado que venimos cargando en nuestro hombro. Y Él hace juramento con nosotros, nos hace de Él. Entramos a ser de Él, posesión de Él, somos posesión de Él. Y fuiste mía, cubrí tu desnudez. No te sientas más desnuda, no te sientas más desnudo, porque el Señor ya vino, ya se detuvo, ya te miró, ya pagó el precio, ya derramó la sangre para cubrir tu sangre llena de pecado, tu vida llena de pecado ya está cubierta con el manto de gracia y de misericordia, que es esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Él pagó el precio por ti y te hizo posesión de Él. No sigas luchando con tu pasado. No permitas que tu pasado determine tu presente. No permitas que tu pasado determine tu futuro. Deja que el Espíritu Santo, que ese manto que te perdonó, que esa sangre que te perdonó, que esa muerte del Señor en la cruz, que Él pagó por ti el precio, sea quien determine tu futuro. La misericordia de Dios es quien determina tu futuro. Los planes de Dios son los que determinan tu futuro. El amor de Dios sobre tu vida es lo que determina tu futuro, no tu pasado, porque el Señor hace borrón y cuenta nueva. Él hizo todo nuevo, ahora todo es nuevo porque Él ha cubierto tu desnudez. Amén. Y dice el versículo 9, te lavé con agua y lavé tu sangre de encima de ti y te ungí con aceite, te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino, te cubrí de seda, te atavié con adornos, dice, y puse brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello, y puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas, y una hermosa diadema en tu cabeza, y así fuiste adornada de oro y de plata y de vestido de lino fino, seda y bordado, comiste flor de harina, de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. Te vestí, te calcé, te ceñí, te atavié, te ungí. Esto es lo que hace el Señor cuando viene a nuestra vida. Él no solamente se detiene y nos mira con compasión. Él no solamente viene y limpia nuestro pecado, sino que también nos atavía, nos adorna, nos cambia, nos hermosea. Y es ahí donde viene la metamorfosis de vida. Cuando Él viene a nuestra vida y Él se detiene, Él viene para transformar y hacer una metamorfosis de vida en tu vida. Yo no sé si vos estás escuchando por primera vez en una transmisión,
en vivo, pero te quiero dejar este mensaje. Dios sigue siendo Dios y Él puede transformar tu realidad. Él puede venir y Él se detiene sobre tu vida y te mira con una mano extendida diciendo: vamos, que yo te ayudo, tú no estás sola, yo estoy para ayudarte. Y déjame decirte a vos que estás ahí conectado en este momento escuchando este testimonio: Dios sigue siendo Dios y Él sigue siendo poderoso para transformar tu realidad. Él sigue siendo poderoso para transformar tu circunstancia. No tires la toalla, seguí confiando, porque Él aún sigue en acción. Y Él se detiene en tu camino y te mira y te dice: vive. Él se detiene en tu camino y extiende la mano y te dice: yo vengo para cubrir tu desnudez, yo vengo para limpiar tu pecado y yo vengo para darte libertad. Porque cuando Él viene a nuestra vida es ahí donde somos verdaderamente libres y donde se genera la metamorfosis de vida que solamente viene a través de un encuentro poderoso y personal con la persona de Jesús. Que Dios te bendiga y que este tiempo sea un tiempo de encuentro genuino con la persona de Jesús, la única persona que puede transformar tu circunstancia. Que Dios te bendiga.